Le envío un cordial saludo docente y a continuación voy a presentar eh, la escuela secundaria en la cual estuve haciendo mis prácticas de observación, la cual lleva por nombre Escuela Secundaria del Estado número 2 en el turno matutino. Y sin nada más que decir, bien, tenemos lo que es la fachada de la escuela, la entrada principal, el método de sanitización de los alumnos, la cafetería, la dirección, un plano más angular, los escalones hacia los salones, tenemos una bodega, la sala de audiovisual, un domo en el cual se imparte lo que es educación física y partidos amistosos de básquetbol. Tenemos lo que es una sala de fríos, los baños, los salones de tercer grado, un barranco el cual divide la planta superior y inferior. También tenemos los salones de segundo grado, los cuales están divididos y los cuales están en pésimas condiciones porque no cuentan con electricidad. Una sala en construcción, en obra negra. Bien, ahora pasaremos a la siguiente sección, la cual es el aula. Las clases serán impartidas por el docente Rodrigo Ramírez Esquivel, el cual está a cargo de los 6 grupos de segundo grado que actualmente tiene la secundaria. Mi primer semana de observación, cuando llegué, estaban viendo el tema de calor y temperatura. Posterior a ello, en la segunda semana llegué y estaban viendo los temas de electricidad. Comenzaron con de electricidad estática y como se estaba viendo en pantalla, comenzaron a realizar experimentos de la primera semana que yo llegué, experimentos muy interactivos en los cuales los alumnos se podrían ver interesados por ellos. Inclusive se podría decir que se veía una mayor interacción cuando se realizaban esos experimentos en el aula, porque se podía notar que cuando se tocaban el tema del libro o inclusive algunos dictados, los alumnos no se veían interesados por ello, inclusive como se distraían con facilidad, pero en cambio cuando se hacían esas prácticas, los alumnos se veían mucho más entusiasmados, inclusive con mayor motivación a aprender. En la tercera semana y última que llegué, comenzaron a elaborar lo que son circuitos. Estos circuitos se basaban en tres, los cuales eran un circuito en serie, mixto y paralelo. Se fueron seleccionando los equipos y se les fue entregando un tipo de circuito a cada uno. En cada equipo se vio la entrega porque cada uno logró terminar lo que era su proyecto final, que era el circuito, y se podría decir de que cada alumno se vio reflejado su esfuerzo y dedicación, porque todos los proyectos fueron elaborados dentro del aula. Era un parámetro que estaba establecido que nadie podría llevar algún trabajo hecho. Cordial saludo docente. Eh, Antes de iniciar con mi conclusión del video, me gustaría aclarar de que por razones muy propias de la escuela secundaria no me permitieron a mí el poder hacer entrevistas e inclusive tener un poco más de relación con los alumnos. La relación con el alumnado era muy distante entre yo como practicante, tanto ellos como alumnos. Por diversas cuestiones que ya habían suscitado anteriormente en la secundaria, trataron de evitar estos problemas y se entiende. Vaya, estamos viviendo en una época en la cual pues se puede malinterpretar, inclusive se puede usar de cierta manera no debida ciertas cosas. Pero bueno, dejando ese asunto de lado, vamos a pasar con la conclusión. Pero bien, ya tocamos anteriormente en el video con secciones de fotos y algunos videos cortos lo que es el aula y lo que es la infraestructura de la escuela. Ahora pasemos a la conclusión del video, pero enfocado un poco más a mi tema. Mi tema es el desarrollo de métodos de aprendizaje en el docente para la adolescencia con factor de bajo rendimiento académico. Pues bien, como primer punto toqué lo que es el trabajo del docente, el cual es muy imprescindible. ¿Por qué? Porque el trabajo del docente dentro de la secundaria en la cual yo observé era muy acertado, sí y no. ¿Por qué? En cuanto a lo teórico, era muy monótono, sinceramente hacía como que las lecturas en el libro y no había como que mucho énfasis
en, en el dinamismo. Pero en cambio cuando se realizaban las prácticas sí eran muy eficaces, eran muy entretenidas y los alumnos se veían con mucho más euforia, inclusive eran mucho más participativos. Entonces eso era un acierto para el docente, ya que el docente debe de buscar las maneras y las estrategias idóneas para que el alumno se vea interesado en la clase y así pueda obtener los máximos aprendizajes correspondientes. Como segundo punto tenemos lo que es la relación y comunicación del docente-alumno. Esto igual es muy prescindible. ¿Por qué? Porque el alumno está en un proceso en el cual eh, está bajo ciertos problemas de la adolescencia, eh, tanto problemas de autoestima, problemas de ánimo, problemas en casa, y desgraciadamente el adolescente está titubeando. Entonces nosotros como docentes debemos de ser ese canal de información, de aprendizajes en los cuales ellos se deben de ver reflejados en un futuro próximo, quizás a largo plazo, pero que se vea posible. Entonces nosotros como docentes debemos tener esa relación y comunicación, claro, guardando esa línea de respeto para que él vea en nosotros un orientador, un guiador en el cual les podamos brindar un consejo de sabiduría. Entonces, eso es muy importante en el docente, saber cómo comunicarnos, saber cómo hablar en el mismo lenguaje y no desentonar a la hora de hacer actividades. Bien, como tercer punto tenemos lo que es los distractores en el aprendizaje. Esto es muy común que en el salón de clases, eh, ya sea por el celular, porque últimamente con esta época de tecnología es muy usual de que tengamos celular, nos llegue una notificación y la comenzamos a ver y perdemos todo sentido de relación en cuanto a la clase. Por ende, el docente debe de trabajar contracorriente ante esos distractores. También influye cuando el alumno viene sin ánimo, viene con sueño, inclusive se están platicando entre ellos o lleva ciertas cosas, por ejemplo una revista, diferentes dibujos, temas de conversaciones que durante la clase se pierde ese hilo de atención hacia el docente, hacia el tema que se está impartiendo. Por ende, el docente debe estar preparado para todos esos factores. ¿Para qué? Para que no sea un obstáculo tan grave y el docente pueda tomar a través de eso un, una nueva estrategia de aprendizaje. Para que así el alumno también vea de que, ok, me distraje, pero el docente se dio cuenta y me está tomando otra vez de la mano para que otra vez preste la suficiente atención. Un docente en nivel secundaria es lo que debe hacer, está atento, debe estar atento lo suficiente para que el alumno no pierda ese hilo de aprendizaje y conocimiento. Bien, como siguiente punto tenemos lo que es estrategias de enseñanza y motivación y dinamismo. Esto es muy fácil de comprender. Es que el alumno se debe de sentir atraído por todas las actividades que el docente vaya realizando en su día a día. Como yo dije quizás en el primer punto, que el docente debe de ser mucho más interactivo, debe de ser mucho más, debe de presentar con mayor euforia las actividades. No es lo mismo llegar y decir, bien, ahora vamos a explicar el calor y temperatura. El calor se puede comprender como decir, bueno alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre calor y temperatura. El calor, como todos lo conocemos, es cuando sentimos ese bochorno dentro del cuerpo, ¿no? Y lo sentimos, por ejemplo, en verano. No es lo mismo esos dos paréntesis. Por ende, el docente debe de encontrar estrategias, métodos en los cuales los alumnos se ven interesados por todo lo que el docente vaya diciendo y explicando. Entonces, también el desarrollo de actividades prácticas y experimentos dentro del aula, inclusive fuera del aula. Experimentos que no sean que
no sean tan lógicos. Experimentos en los cuales ellos pueden echar a volar su imaginación. Experimentos en los cuales no se esperen un resultado tan obvio. Un resultado en el cual ellos tengan que pensar y preguntarse por qué sucedió esto. Por qué no sucedió lo otro? Todo eso debe de buscar el docente, que ellos se vean interesados por cada aspecto tan importante. Bueno, y sin nada más que decir, con esto concluyo mi video. Le envío un cordial saludo